Ahora me voy rapidito hasta, creo que está en la ciudad de Rosario. Doctora Uboldi, ¿cómo le va? Buen día y bienvenida como siempre a Litoral Televisión. Esto es de Todo Un Poco TV aquí en Reconquista y en Avellaneda. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bien, bien. Bueno, doctora, desde ya que muchísimas gracias por tomarse un ratito de su tiempo para charlar con nosotros, pero bueno, queríamos charlar y que nos cuente usted, sabemos que Rosario es uno de los bastiones, digamos, donde realmente la situación epidemiológica está bastante embromada, ¿no? Cuéntenos un poquitito, a ver. Bueno, en principio no es solo Rosario, esta es la gran preocupación en la provincia de Santa Fe. Ustedes saben que quien está más complicado en este momento es la región de Rafaela y también el sur en Rosario y el centro norte, básicamente en el centro, sobre todo en Santa Fe. También la velocidad de incremento de los casos y la ocupación de camas preocupan. Paradójicamente, Venado Tuerto, que el año pasado fue uno de los lugares con mayor número de casos, quizá si uno lo analizara por el impacto que tuvo el año pasado, en este momento todavía no está creciendo, y ustedes en Reconquista, que todavía, como mencionaban recién, están en una situación diferente. O sea que nos encuentra esta segunda ola con un nivel de ocupación alto en las camas, con un nivel y una velocidad de contagios muy alta, y esto es importante para nuestra provincia porque muchas veces si hay diferencia entre el sur y el centro norte, permite una derivación de pacientes y un trabajo diferente. En este sentido, me parece que las restricciones que se han impuesto y que han generado seguramente molestias para muchas de las personas están vinculadas con tratar de enlentecer esta velocidad de contagio para tratar de llegar a un nivel estable en unos cuantos días y que de este modo la respuesta del sistema de salud y la situación de infectados baje bastante. Doctora, a ver si entendemos y que la gente entienda por qué se contagia tan rápidamente, a tanta velocidad y es tan agresiva esta segunda ola del virus en este caso. Bueno, primero de todo partimos de la base que nosotros quedamos muy cansados del año 2020, esto hay Ujú. que analizarlo más allá de lo epidemiológico, y tuvimos un verano en donde todos pensamos quizá que para este año la situación iba a ser diferente. La noticia de la vacuna, que es maravillosa porque nos da un horizonte, quizá también contribuyó negativamente a pensar que íbamos a estar todos vacunados y que cuando llegara este otoño seguramente esta vacuna nos iba a proteger. Y entonces empezamos a dejar de utilizar, como ustedes decían, adecuadamente el cubreboca, nariz y mentón. También hubo menos información en los medios de comunicación de la importancia de seguir cuidándose. Los protocolos se flexibilizaron y esta movilización y circulación de mucha gente que se mezcló a lo largo y a lo ancho del país y dentro de Ujú. nuestra propia provincia colabora. Por otro lado, también es verdad que lo que se está viendo es que el promedio de la gente que se infecta es la gente joven, lo cual es lógico porque es la que más circula, la que trabaja, la que estudia, la que se mueve, y que el grupo poblacional del adulto mayor está más guardado, comprendió y vio el año pasado por el impacto de lo que ocurrieron en amigos, parientes de sus edades en cuanto a internación y en cuanto a muerte, y también ya tienen esa primera dosis de vacuna. Entonces Ujú. acá el gran desafío es que una población que inicialmente supuso que esta infección no iba a ser complicada, está teniendo ahora esta infección y estamos viendo algunos datos que preocupan, como alguna internación de personas más jóvenes que pueden necesitar terapia intensiva. Ujú. Esto por ahora no sabemos si también no está involucrado con estos cambios del virus que tuvo, y quizá este virus cambiante que se está presentando en el país lentamente, y ojalá se mantengan estas variantes controladas, pueda cambiar el perfil de afectación porque ya lo habían reportado los países vecinos. Doctora, y como su especialidad es pediatría, ¿no? Tengo entendido que en Rosario hay o hubo muchos casos de niños que contagiados, ¿es así? Bueno, primero quiero aclarar esto. El año pasado casi no hisopamos niños, y esto es muy Ujú. importante de aclarar. Como el Ujú. año pasado los niños estaban guardados y estaban dentro del grupo familiar, fueron pocos los casos que hisopamos, y se acuerdan que el año pasado decíamos, si un familiar tiene COVID, todo el grupo familiar es COVID, y en eso incluíamos los niños. Este año, en la medida que se comenzó a abrir las puertas, los niños comenzaron a vincularse entre sí y hemos hisopado más niños. Ahora,
uno ha hisopado más niños y al hisopar esos chicos ha encontrado positivos, y esto está bien porque era lo que buscábamos en el marco de sostener esta presencialidad. Sin embargo, el impacto en la internación, y esto me parece importante marcar, con respecto a si ha crecido la internación y las complicaciones en niños, por el momento en la provincia de Santa Fe, este no es nuestro escenario, sino que los niños se infectan y se infectan a partir de personas de su grupo familiar. Digo, podemos tener un bebé chiquitito de 1 mes o de 20 días que pueda tener COVID si su mamá y su papá están cursando COVID porque conviven en el nexo de una familia. Entonces, ¿estamos hisopando más niños que antes? La respuesta es sí. ¿Estamos encontrando niños positivos? La respuesta es sí. Es bueno que sepamos si los niños tienen COVID o no en el marco de la presencialidad que estamos sosteniendo en las escuelas, pero es interesante ver que el perfil de los chicos en general sigue siendo de cuadros limitados, de cuadros breves, que no requieren internación, y salvo algunos niños, que seguramente ustedes han visto la información en el Hospital Garrahan y Gutiérrez, que son niños especiales, que tienen otros problemas de salud más severos y que necesitan mucho más control, que siempre se han enfermado más y se han internado más por cualquier infección respiratoria. Doctora, pero para llevarle tranquilidad a mamá, a papá, no tiene nada que ver con la presencialidad en las escuelas que haya niños contagiados, ¿sí? No, por el momento lo que hay que recordar es que la escuela no es el lugar de contagio del niño, porque esto está muy estudiado, y cuando uno revisa de dónde se contagió ese niño, lo ha hecho de un contacto estrecho intrafamiliar. Lo que sí hay que recordar, porque ustedes en Reconquista están en otra situación diferente, que la escuela tiene que poder trabajar con protocolos y tiene que perfeccionar esos protocolos para sostener al máximo este tema de la presencialidad. Ahora bien, hay circunstancias en las cuales, cuando la situación de la localidad es tan importante en el nivel de contagios, voy al ejemplo de Rafaela, es decir, cuando vos ya tenés el sistema de salud sin camas y un nivel de contagios muy alto, tenés que revisar en restringir más las actividades, y ahí la presencialidad de la escuela hay que repensarla y plantear que tenés que restringir también y pasar a una virtualidad, porque ya la comunidad tiene un nivel de contagios que no se puede frenar con medidas especiales, y entonces tenés que plantearte que todo se restrinja, inclusive la escuela. Bien, doctora, entonces como para seguir previniendo, ¿no es cierto? Tenemos que seguir cuidándonos, mantener el distanciamiento, airear los ambientes, seguir lavándonos las manos, seguir usando alcohol en gel. Todo eso que tanto se insiste que tenemos que ser, digamos, un poco una costumbre nuestra, que todo esto tiene que ocurrir, ¿no? Súper importante lo que vos decís. La gente está preocupada por estas variantes del virus, y yo lo que digo es, el virus original de Wuhan, que ya no es el original, y las variantes se previenen con el autocuidado. Todo lo que aprendimos el año pasado y los que llegamos a este año sin habernos contagiado estuvo vinculado con esto, es decir, con utilizar el cubreboca, nariz y mentón, cubriendo perfectamente la nariz. Por otro lado, tratar de propiciar encontrarnos en espacios al aire libre. Todavía la temperatura y sobre todo para ustedes la temperatura probablemente más alta permanezca un tiempo más, entonces encontrarnos al aire libre, a distancia, con el otro es fundamental, y en todos los protocolos revisar, porque el año pasado insistíamos mucho en limpieza de superficies, y la nueva evidencia demostró que la ventilación cruzada en el transporte público, en el auto, en mi trabajo, en la escuela y en casa son fundamentales para recambiar el aire, y si quedaron esas partículas suspendidas, poder limpiar y disminuir el riesgo. Y la otra cuestión fundamental es, no hay que minimizar ningún síntoma, y en esto muy importante que en este momento tengamos dos consideraciones. Por un lado, cualquier cuadro gripal, cualquier cuadro de resfrío, cualquier cuadro que curse con fiebre, dolor de garganta, incluso con salpullido, incluso con dolor de cuerpo, hay que pensar que puedo tener COVID y por lo tanto me excluyo rápidamente del sistema laboral y del sistema familiar, y me controlo para rápidamente ser estudiado. Y por otro lado, es importante que hay otras situaciones de salud, porque en el marco de los vínculos hay gente que va a tener problemas de vesícula, hay gente que va a tener problemas de apendicitis, otros tendrán problemas cardíacos, otros tienen problemas de diabetes.
no abandonar los controles, no abandonar los tratamientos y asesorarse en cada uno de los lugares donde vivimos para ver cómo me vinculo con el sistema de salud para no llegar tarde también por otros problemas de salud. Porque el gran desafío del sistema de salud es cubrir lo que es COVID, pero también lo que no es COVID. Y si llegamos tarde en ambos sentidos, en ambos problemas de salud, por supuesto, las personas van a tener una evolución más complicada y van a requerir más internación y algunos terapia intensiva. Muy buena esa aclaración porque mucha gente dice, no, pero viste que me dicen que no tengo que ir a los efectores públicos, que no tengo que ir a la clínica, que no tengo que ir al sanatorio, que no tengo que ir al hospital. O sea, por cualquier problema que uno ya tenga, tiene que ir a hacerse los controles correspondientes, ¿sí? Absolutamente. Si uno tiene situaciones que estén vinculadas con síntomas COVID, se excluye, llamará al 0800 para programar el estudio. Pero digo, si uno tiene otra situación, tiene que concurrir siempre con el cubreboca, nariz y mentón, va a ser recibido en el efector y ahí valorarán su situación. Es muy peligroso no consultar a tiempo, digo, nosotros no podemos pedirle ahora a la gente que toda se quede en casa si se siente mal. Le pedimos que salgan lo menos posible y que programen sus salidas, por ejemplo, para compras o para distintas actividades, siempre con el protocolo, pero si se sienten mal, tenemos que poder tener toda la red del sistema de salud abierto, los centros de salud, los consultorios. El personal de salud ya aprendió cómo cuidarse y ya en la mayoría tiene las 2 dosis de vacuna aplicada y sabe perfectamente cómo mantener la distancia y atender a un paciente, pero mucha gente necesita la atención presencial y esto es muy importante que lo establezcamos. Doctora, usted sabe que venimos siguiendo muy de cerca el estado de salud del ex gobernador, actual presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, Miguel Lifchi, y la última noticia que nos ha llegado es que está en terapia intensiva con respirador. ¿Qué nos puede contar usted, que es una persona cercana al ex gobernador, de su estado de salud? Bueno, él está cursando un COVID. En esta evolución del COVID, el compromiso fundamental que tiene esta infección es la patología respiratoria. Él tiene un compromiso de su neumonía bilateral por COVID y ha estado con requerimientos de oxígeno en los pasos que usamos para todos los pacientes, como es una ventilación no invasiva, como es el alto flujo, esto es aportar con máscara mucho oxígeno para mejorar. No hay otra complicación más que la complicación pulmonar y un paso de este aporte de oxígeno para desinflamar el pulmón es ingresar a respirador. Así que en el día de hoy el equipo tratante de un sanatorio privado ha definido el ingreso a respirador para mejorar la oxigenación de su pulmón, así que estamos todos acompañando en esto que es parte, lamentablemente, de este proceso, de este virus que nos tocó en la pandemia y que, como ustedes ven, le puede tocar a cualquiera. Doctora, como siempre, muy atenta de su parte. Muchísimas gracias por charlar con nosotros, por traernos hasta Reconquista, hasta Avellaneda, hasta aquí a la gente del norte de la provincia de Santa Fe. Una palabra importante y con mucha experiencia como la suya, ¿eh? Así que muchísimas gracias, que tenga buen fin de semana. Bueno, gracias a ustedes. Solo un mensaje para ustedes, Reconquista y Avellaneda. Ustedes todavía no están en la situación crítica que estamos en el resto de la provincia. Así que hay que hacer todo el esfuerzo, hay que hacer participación, reunirse con las autoridades para pensar cómo no llegar a un punto cúlmine, sobre todo sabiendo que la posibilidad de recurso humano y de camas en el norte santafesino es diferente al sur y al centro. Así que valga mi recomendación del autocuidado, de trabajar en conjunto en las distintas mesas, con educación y con las autoridades locales para tratar de contener un avance rápido en la zona del norte. Un saludo para todos. Gracias, doctora. Andrea Uboldi, la doctora Andrea Uboldi, entonces ex ministra de Salud de la provincia de Santa Fe, en la gestión Miguel Lifchi precisamente, charlando con nosotros. Seguimos rapidito, que nos hemos atrasado, para contarte que la gente de ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado Seccional Reconquista, como siempre te invita a pegarte una vueltita